Buen día, jóvenes y señoritas. El día de hoy vamos a aprender a hacer un molde o un patrón para costura. Vamos a iniciar con algo básico. Básicamente lo que ustedes deben hacer en su cuaderno es esto, ¿verdad? Poner cada una de las medidas de cuánto debe ser e ir haciendo o ilustrando las partes de la costura. Los materiales que vamos a necesitar van a ser papel manila o papel bond, tijeras, algunas reglas, lápiz, borrador, una cinta métrica. Si ustedes tuvieran, tal vez sus abuelitas o sus mamás tienen las reglas curvas, también nos serían útiles en este procedimiento. Vamos a iniciar entonces a hacer el patrón y ustedes deben ir haciéndolo ahorita en el cuaderno y luego deben hacerlo en papel bond. Acá les muestro la segunda parte del patrón para que ustedes puedan ver más o menos cómo lo deben hacer. Yo sé que ustedes son mucho más creativos y pueden hacerlo mejor de lo que está acá. Bien, vamos a iniciar entonces a hacer el patrón. Ustedes ya primero lo deben de hacer en su cuaderno y luego en el papel, con las medidas y lo que yo les voy a ir diciendo en este momento. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero que hice fue doblar el papel un pedazo, porque estos moldes se hacen a centro cerrado. Cuando ustedes escuchen que dice centro cerrado, quiere decir que el doblez del papel nos va a marcar el centro y solamente vamos a dibujar una parte del patrón de un lado, y cuando lo abramos, lo extendamos, va a quedar las dos partes del patrón. Vamos a iniciar con el patrón de la cajita de la bolsa. Esta bolsa tiene una cajita que se los voy a mostrar. El patrón que vamos a realizar de esta bolsa se le llama así, una cajita, que es la parte de acá arriba, ¿sí? Y esto de acá es de la bolsa. Las medidas que debe de tener la cajita son las siguientes. La cajita, ancho 42 centímetros, a centro cerrado serían 21 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho. Se corta en tela 4 piezas porque hacemos tela principal y tela de forro. Pero esto solo es para las referencias, que sí lo deben escribir ustedes. Eso es lo primero que vamos a hacer. Son las medidas iniciales de la cajita y poco a poco van a ir viendo ustedes las siguientes medidas que vamos a ir tomando en cuenta para formar la cajita de la bolsa. Bien, lo que ya hice acá fue medí los 20 centímetros de alto, los marqué 20 centímetros, 20 centímetros y tracé una línea. Deben de tener el cuidado, yo uso escuadra para tratar de que quede lo más recto posible, para que no salgan mal nuestros patrones. Y luego son 21 centímetros de ancho, el centro cerrado, aquí está el centro cerrado, 21 centímetros de ancho. Entonces yo mido 21 centímetros, marco 21 centímetros, los marco y luego los uno. ¿Sí? Y este es el espacio con el que voy a trabajar. Ahora mi patrón me dice que debo marcar 9 centímetros en la parte de arriba, 9 centímetros, y de ahí para acá 5 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, y el resto me va a quedar de 7 centímetros. Ok, y luego me dice que marque de acá para acá 10 centímetros. Como tenía 10 centímetros, 20 centímetros de alto, vamos a dividir a la mitad. Entonces 10 centímetros, 10 centímetros
y unimos estas marcas que acabamos de hacer. Este es el centro, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos 9 centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros. Y de aquí para acá pues va a tener 21 centímetros, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahora? En estas marcas que tenemos acá, vamos a marcar una curva, ¿sí? Esa curva va desde esta orilla hasta acá. Si ustedes tienen líneas, reglas curvas, acá es donde podemos utilizar esas reglas curvas para que nos queden curvas exactas. Ahora si no, nosotros vamos a mano alzada dándole esa forma curva que debe de tener la cajita. Y eso es lo que nos queda la cajita. En el molde ustedes van a marcar acá 5 centímetros, ¿sí? Y van a marcar también acá 21 centímetros, ¿sí? Aquí para acá 10 centímetros. Acá esto lo vamos a cortar, así que no va a quedar un registro de cuántos centímetros de acá hacia acá hay, que nosotros ya sabemos que son 9 centímetros, ¿sí? Pero no va a quedar un registro, pero sí lo vamos a tener en nuestro cuaderno. Por eso es importante que primero trabajemos en el cuaderno y luego lo llevemos al papel. Esta es la parte de la cajita. Ahora voy a hacer el cuadro para la parte inferior de la bolsa. Es la parte inferior de la bolsa. Voy a hacer el cuadro de la misma manera que hice la cajita. Lo voy a hacer acá arriba, ¿sí? Solo que ese tiene medidas de 24 por 30 centímetros. La parte inferior de la bolsa va a tener un ancho de 48 centímetros. En centro cerrado tiene 24 centímetros por 30 centímetros. Y de la misma manera se van a cortar 2 piezas de tela y 2 piezas. En el forro es un poquito más pequeño, por eso ustedes ven acá otro, que ese no lo vamos a hacer el día de hoy, sino que solamente vamos a hacer este. ¿Ok? Voy a hacer esto y les digo lo que sigue. Bien, si pueden observar acá ya tengo el recuadro hecho, que tiene 24 centímetros, ¿sí? 24 centímetros de ancho, y como esta regla no tiene 30 centímetros, utilicé esta regla para medir los 30 centímetros de alto, ¿sí? Desde acá, los 30 centímetros. Pongo siempre 2 marcas para que me pueda ayudar a guiarme, ¿sí? Con esta regla, 30 centímetros, y ya hago la línea de 24 centímetros. Y entonces tengo un recuadro de 24 por 30 centímetros. Entonces allá nos pide, acá nos pide que midamos 9 centímetros, nuevamente, que marquemos en la parte de arriba 9 centímetros, 5 centímetros, ¿sí? Eso es lo que debemos marcar. Van a hacer, vean, acá en los 9 centímetros vamos a hacer un cortecito, y en estos también, perdón. De acá para acá, en los 9 centímetros, acá vamos a hacer un cortecito, ¿sí? Esos dos son las marcas que nos pide que nosotros hagamos. Acá entre esta y esta deben haber 5 centímetros de diferencia. Ok, luego nos pide que midamos 10 centímetros hacia arriba. Lo voy a medir de este lado. Ahora les explico por qué. 10 centímetros y 10 centímetros. Vamos a trazar esa línea
son 10 centímetros y también vamos a medir, voy a utilizar la regla pequeña para poder medir estos centímetros, 10 centímetros hacia acá. Esto solo lo vamos a marcar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos 10 centímetros y 10 centímetros? Vamos a darle forma curva de la misma manera que lo hicimos acá, desde acá, de la puntita hacia acá. Le vamos a dar una forma curva para que nuestra bolsa tenga esa forma curva, ¿sí? Así. Si ustedes tienen una regla de curvas, ahí van a poder encontrar una que se adapte precisamente para poder hacer esta curva. Y ya tenemos dos patrones, la cajita y la parte de abajo de la bolsa. Ahora vamos a hacer la cinta, que si ustedes se dan cuenta, acá atrás lo dice, la cinta va a tener un largo de 60 centímetros a centro cerrado, 30 por 10 de ancho, y se corta en tela de 2 piezas. Y también vamos a hacer unos pasadores que van a medir 8 centímetros por 20 centímetros. Es el tamaño que deben de tener los pasadores. Ya les voy a explicar para qué son estas piezas. Vamos a hacer ahorita la cinta y luego vamos a hacer el pasador, ¿sí? Muy bien, quiero que se den cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3 patrones, el único que nos va a hacer falta en este momento es el del pasador, pero se hace igual que este, solo que de 8 centímetros por 20 centímetros, que son más o menos por acá. Acá le agregué estas dos letras CC, que significa centro cerrado, igual que acá, centro cerrado, y acá 10 centímetros, centro cerrado. ¿Sí? Los voy a cortar y les voy a enseñar cómo quedan los moldes y luego les voy a enseñar una que ya tengo en tela para que ustedes puedan ver cómo se pasa. Si ustedes se pueden dar cuenta, la cajita es más pequeña que la parte inferior de la bolsa. Es porque en estas dos muesquitas que hicimos acá, tenemos que hacer unos dobleces en las dos, de los dos lados. Y en esas ya se ajusta la bolsa al tamaño de la cajita y más o menos queda de esta forma. Esta es una bolsa que inicié hace algún tiempo con pantalón de lona, con un pantalón de lona un poquito grande, ¿verdad? Ahí pude sacar las piezas. Y si ustedes se dan cuenta acá, se le hacen dos costuritas así, que es donde se ajusta para que quede del mismo tamaño de la cajita. Esta es la cajita y estos son los pasadores, a eso me refería con los pasadores. Ahí está, esta es la bolsa, la primerita bolsa que hice la hice a mano, la cosí toda a mano. Esta sí tiene sus tiras ahí de 60 centímetros, ¿sí? Y también tiene por dentro su forro. Si ustedes se dan cuenta, acá está la costura que se hace con el forro. Perdonen la mancha y todo, pero ya tiene varios años. Este es el forro que yo le puse. Y de esa manera queda la bolsa terminada.